Recuperando el conjunto de Tembetarú, pelota larga para Duban, avanza Zárate, mirando permanentemente el área, Chino Martínez atropellando la misma, sigue Duban, Zárate con el centro, la marca muy buena por parte de Asta, el disparo, ¡gol! ¡Gol! De Tembetarú, Juanfra. Lo hizo Juan Francisco Esteche. La primera vez ya comenzó también, Fede, ¿verdad? Eso le iba a mencionar, que ayer ya se reanudó justamente la primera vez con el partido entre Colegiales y Olimpia de Itán. Esa categoría es River, el Quelito, el que está puntero. Avanza Pineda, el pase atrás, remata, ¡gol! Rodríguez, ¡gol! Tacuarí, gran jugada por la zona derecha, mire el cronómetro, cerca del final del primer tiempo, 45. Avanza Rodríguez solo contra el mundo, no, lo acompañan 3 ahora, 4 contra 3, hubo mano penal, transportó Rodríguez. Edgar Ferreira intenta graficar al árbitro cómo se colocó, pero el penal se vio desde Fernando de la Mora. Le pegará Santiago Salcedo, 13 minutos. Autoriza el árbitro, va la leyenda. Santiago Gabriel. ¡Gol! ¡Gol! De Tacuarí, Santiago Salcedo de penal a los 13 minutos y medio para marcar el segundo, para darle la primera victoria a Tacuarí. Por lo menos por ahora festeja el máximo goleador del fútbol paraguayo. Sumen también los goles en intermedia, sumen también los goles en la segunda categoría para que no lo alcancen nunca, incluso en la primera división. A mí Esteche me gusta en ese lugar, metiendo pases filtrados, con esa visión que tiene, más que desbordando y buscando los costados, es por allí donde puede dañar. Y va Martínez, está el empate, Martínez, eludió al arquero, Martínez, ¡gol! ¡Gol! De Tembetarú, Diego Martínez, gran pase filtrado para que atropelle al espacio Diego Martínez. Se encienden estas últimas dos acciones de ataque y Diego Martínez, su goleador, pone el partido 2-2 nuevamente. ¡Gol de Tacuarí! ¡Blooper! Fue un blooper en el área. Un defensor de Tembetarú buscando rechazar la pelota. Martín Núñez pone la piernita allí Martínez para marcar el tercero. Yo le doy a Martínez porque hay que ir a pelear una pelota que parece que estaba perdida. Cuando intentaba Bruno Díaz despejar, Martínez guerreó ahora. Gran jugada previa de Martínez. 3-2 lo gana el Tacua, señores. 31. 4 partidos. El centro que fue alto arriba. Lo agarraron a Martínez. Y la salida para Tacuarí. Pelota larga, salió jugado el arquero y va solo para liquidarlo. Sí, está Espinosa. ¡Gol! ¡Gol! De Tacuarí, Espinosa besando el escudo. Salen todos a festejar porque nada más y nada menos es la primera victoria en el año que consigue el Tacua. 4-2
Mira el cronómetro otra vez. 90 minutos de juego. 45 del segundo tiempo. 4-2 lo gana el Tacua. Primera victoria en el año. Allí sale jugando el equipo del Tembe. Le quedan 8 segundos al encuentro. Señoras y señores, final del partido en el barrio Palomar. Ganó Tacuarembó. 4-2 al Tembe Tarú. Y es la primera victoria del año.